Muy buenas tardes, profe Diana. En este video, de manera similar al anterior, voy a realizar la corrección de las tablas y datos que nos fueron impuestos para realizar el punto del video de nuestro trabajo. Listo. Aquí en esta primera parte mostramos una tabla de frecuencias para la variable politómica del agua a beber. Ya en este sentido ya no está 24/7. Para el agua a beber tenemos las siguientes categorías: embotellada o en bolsa, filtros, hervida y tal como viene de la llave. Para el primer lugar tenemos una frecuencia absoluta y una frecuencia absoluta acumulada en ambos casos de 18 y una frecuencia relativa acumulada de 0.12. Para el agua filtrada tiene una frecuencia absoluta de 12 y una frecuencia absoluta acumulada de 30. Para la frecuencia relativa tenemos un número de 0.8 y para la frecuencia relativa acumulada 0.20. Para el agua hervida tenemos una frecuencia absoluta de 35, una frecuencia absoluta acumulada de 65 y una frecuencia relativa de 0.233 y una frecuencia relativa acumulada de 0.4333. Y finalmente, para las personas del agua tal como viene, tenemos una frecuencia absoluta de 85, una frecuencia absoluta acumulada de 150, una frecuencia relativa de 0.566 y una frecuencia relativa acumulada de 1. Esto se ve reflejado aquí en el diagrama de torta. ¿De qué manera? Generalmente las personas de más bajo recurso o las personas del común son la gran mayoría y son las personas que ocupan este lugar en el diagrama con un 56.66%. Estas son las personas que toman el agua tal como viene la pluma. Luego están seguidas por una mayoría del 23.33% que corresponde a las personas que la hierven, personas que sí saben los problemas que trae el agua que viene de la llave y deciden hervirla. Luego están las personas que pueden darse el lujo de comprar agua embotellada o de bolsa, que corresponde a un 12%. Y finalmente las personas de mayor bonanza económica son aquellas que poseen filtros, el cual corresponde al 8%. Luego pasamos a la tabla de frecuencias cruzadas entre las variables del agua a beber y el agua 24/7. Aquí observamos la tabla. Como nos fue pedida una tabla de barras entre las categorías de las personas que reciben el agua 24 horas al día, 7 días a la semana y las que no lo reciben 24 horas al día, 7 días a la semana, tenemos la siguiente comparación. Para las personas que sí para las personas que sí reciben el agua 24 horas al día, 7 días a la semana, tenemos una frecuencia de 60 aproximadamente, como se ve aquí en la tabla. Para las personas que la hierven tenemos una frecuencia aproximada de 30. Para las personas que filtran tenemos una frecuencia de 10. Y si hacemos un pequeño cálculo a escala visual, podemos deducir que las personas que compran el agua embotellada o en bolsa 24 horas al día, 7 días a la semana, tienen aproximadamente una frecuencia de 8. Luego, pasando a la categoría de las personas que no reciben el agua, tenemos la siguiente. Para aquellos que en su mayoría obviamente toman el agua tal como viene, tenemos una frecuencia aproximadamente de 20-21. Para aquellas personas que toman el agua embotellada o en bolsa, una frecuencia de 10. Y así sucesivamente los niveles más pudientes van descendiendo considerablemente, como aquí se observa. Para las personas que toman el agua hervida, tiene una frecuencia aproximadamente de entre 7 y 8. Y finalmente, para las personas que filtran el agua, pero no la tienen los 24 horas al día, los 7 días a la semana, es una frecuencia extremadamente menor, aproximadamente de 1.
Luego, pasando al histograma de los ingresos, obtenemos lo siguiente. Para el ingreso de sí, tenemos un valor considerablemente alto e incluso sobrepasa nuestro límite estipulado para las personas que reciben entre 500.000 y 1.000.000. Y luego, como el salario mínimo aquí en este país es un tanto contraproducente y estricto y se tiene en un nivel debajo de 1.000.000, salta abruptamente de una cantidad abrumadora mayor al estipulado por nosotros a una cantidad aproximadamente de 20, entre 1.000.000 y 1.500.000. Y así sucesivamente, entre más se gane, más va a descender la frecuencia. Aquí podemos observar una frecuencia de 10, entre 1.500.000 y 2.500.000, los hogares de la clase media a alta. Finalmente, los hogares de la clase alta tienen unos ingresos de entre 2.500.000 y 3.500.000. Estos tienen una frecuencia ínfimamente menor de aproximadamente el 1%. El histograma de la variable no. Aquí sí tenemos una consideración bastante diferente al ingreso de sí. Como era de esperarse, la primera frecuencia de entre 500.000 y 10.000 pasa considerablemente la estipulada por nosotros. En este caso podemos deducir que sería de un 30. Luego, nuevamente salta abruptamente entre 1.000.000 y 1.500.000 y esta pasa a ser de 9 o de 8, como se puede hacer a través de la escala visual. Luego, entre 1.500.000 y 2.000.000 tiene una cifra menor de frecuencia. En esta cifra podemos deducir que es de 2. No obstante, hay un caso particular y entre los 2.000.000 y los 2.500.000 aumenta considerablemente un poquito hasta llegar al 5%. Pero nuevamente pasa a ser mucho menor a la anterior, pasa a ser del 1%, la frecuencia de entre 2.500.000 y 3.000.000. Aquí se ve reflejada el histograma de ingresos entre las dos variables mezcladas. Se observa que pasa abruptamente nuevamente desde el 500.000 y millón hasta el 1.000.000 y 1.500.000 y así sucesivamente va descendiendo. Como se vio reflejado en el caso del no, que aumentaba un tantito entre los 2.000.000 y los 2.500.000, aquí en este caso se ve reflejado, hasta que finalmente va descendiendo mucho más hasta llegar a cifras ínfimamente cercanas al cero. Finalmente, para el boxplot presentamos las siguientes características. Como se puede observar, el máximo ingreso entre las familias es de 1.800.000, teniendo o no el servicio de agua las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y algunas veces se puede alcanzar un tópico máximo de 2.500.000 y 2.800.000, en algunos casos entre los dos tipos de familias. El mínimo ingreso en las familias que sí tienen el servicio de agua a las 24 horas del día, las 7 días a la semana, es de 500.000. En cambio, el de las familias que no tienen el servicio es de 350.000. El 50% de los hogares que fueron encuestados sí tienen el agua a las 24 horas al día, 27 días a la semana. Estos, como se puede observar, tienen un máximo de ingresos de 910.000. En cambio, las familias que no tienen el servicio tienen uno de 1.000.000. Eso varía considerablemente porque hay un recorte de gastos y así a las personas que no tienen el servicio pueden ahorrar un tanto más. El 75% de los hogares que fueron encuestados que sí tienen el servicio tienen a lo máximo 1.450.000 de ingresos. En cambio, las personas que no lo tienen, tienen uno de 1.350.000. Esto se sustenta en que las personas que tienen el servicio dedican
parte de su presupuesto algunas otras cosas. Y así sucesivamente hasta llegar a un ingreso común. No obstante, muchas veces se pueden presentar similitudes, pero siempre va a haber una marcada diferencia. Listo, profe. Eso es todo. Muchas gracias.